Cuando la lince roja embarazada se arrastró hasta Marcos y colapsó frente a él, con un gemido desgarrador, negándose a dejarlo pasar, el fotógrafo supo que algo estaba terriblemente mal. Lo que no imaginaba era que en cuestión de minutos tendría que meter sus manos dentro de un depredador salvaje en agonía o presenciar la muerte de 4 vidas ante sus ojos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol de la tarde proyectaba rayos dorados a través del denso dosel de pinos en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, creando un espectáculo de luz y sombra que bailaba sobre el sendero polvoriento. Era principios de septiembre, y el aire transportaba ese aroma característico del otoño temprano, una mezcla embriagadora de resina de pino, tierra húmeda y las primeras hojas que comenzaban su transformación. Para Marcos Delgado, un fotógrafo de vida silvestre de 32 años proveniente de Ciudad de México, este viaje representaba el cumplimiento de un sueño que había acariciado durante años. Después de meses de planificación meticulosa, de ahorrar cada peso ganado en sus trabajos freelance, finalmente se encontraba recorriendo los senderos de Colorado, su cámara profesional colgando del cuello como un talismán de esperanza, buscando esa imagen perfecta que podría cambiar su carrera. Marcos había llegado al parque 3 días antes, estableciendo su campamento base en uno de los sitios designados cerca del inicio del sendero Bear Lake, cada mañana, antes de que el amanecer pintara el cielo de rosa y naranja. Ya estaba en marcha, explorando diferentes rutas, estudiando los patrones de movimiento de la fauna local y esperando pacientemente ese momento mágico cuando la luz, el sujeto y la composición se alinearan perfectamente. Su mochila, cargada con equipo fotográfico de respaldo, lentes intercambiables, baterías adicionales y provisiones para emergencias, pesaba cerca de 15 kilos, pero él apenas lo notaba. La adrenalina de estar en la naturaleza, rodeado de la posibilidad de encuentros extraordinarios, lo mantenía energizado a pesar de las largas caminatas y las noches de sueño interrumpido por los sonidos del bosque. Este día en particular, Marcos había decidido explorar un sendero menos transitado que un guardabosques le había mencionado casualmente durante el desayuno en el centro de visitantes. El guardabosques, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de los ojos, que hablaban de décadas bajo el sol de montaña, le había dicho que ese sendero, conocido localmente como Whisper Trail, por el suave sonido del viento entre los árboles, ofrecía vistas espectaculares y, más importante aún, era frecuentado por vida silvestre que evitaba las rutas más populares. La advertencia había sido clara: mantener la distancia de cualquier animal, especialmente los depredadores, y nunca, bajo ninguna circunstancia, intentar alimentarlos o acercarse demasiado. Habían pasado casi 4 horas desde que Marcos comenzó su ascenso por el Whisper Trail, deteniéndose frecuentemente para capturar imágenes de ardillas recolectando nueces, de pájaros carpinteros trabajando en troncos antiguos, y de un majestuoso ciervo que lo había observado con curiosidad antes de desaparecer silenciosamente entre los arbustos. El sendero serpenteaba a través de un paisaje que cambiaba constantemente, desde bosques densos de coníferas hasta claros abiertos donde flores silvestres, tardías, aún salpicaban el terreno con toques de color púrpura y amarillo. A una altitud de aproximadamente 2.400 metros, el aire era notablemente más fresco que en las elevaciones más bajas, y Marcos podía sentir cómo sus pulmones trabajaban un poco más duro con cada respiración. Fue en uno de estos claros donde el sendero se dividía en 2 direcciones apenas marcadas, cuando Marcos decidió tomar un descanso.
Dejó su mochila caer suavemente contra un tronco caído, sacó su botella de agua y se sentó a contemplar el valle que se extendía debajo. Las montañas distantes se alzaban como gigantes dormidos, sus picos ya cubiertos con las primeras nevadas de la temporada. Era en momentos como este cuando Marcos se sentía más vivo, más conectado con algo más grande que él mismo. Había crecido en una de las megaciudades más pobladas del mundo, donde el concreto dominaba el paisaje y el cielo a menudo desaparecía detrás de una capa de smog, pero siempre había soñado con los espacios salvajes, con la libertad que solo la naturaleza podía ofrecer. Estaba a punto de guardar su botella de agua y continuar su caminata cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era un maullido, pero no como el de un gato doméstico. Este sonido era más ronco, más urgente, cargado con una emoción que Marcos no podía identificar completamente, pero que inmediatamente reconoció como una expresión de necesidad. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras sus ojos escaneaban los alrededores, buscando la fuente del sonido. Como fotógrafo de vida silvestre, Marcos había estudiado extensamente los diversos animales que habitaban estas montañas, desde osos negros y pumas hasta alces y cabras montesas. Pero este sonido era diferente, más pequeño, más desesperado. El maullido se repitió, esta vez más cerca, y Marcos se puso de pie lentamente, sus manos moviéndose instintivamente hacia su cámara. Sabía que debía mantener la calma, que cualquier movimiento brusco podría asustar al animal o, peor aún, provocar una reacción defensiva si se trataba de un depredador. Sus años de experiencia fotografiando vida silvestre le habían enseñado a leer las situaciones, a distinguir entre curiosidad animal y amenaza real, y algo en la calidad de ese sonido le decía que no estaba en peligro inmediato. Entonces la vio, emergiendo lentamente de entre los arbustos al borde del claro. Una lince roja hembra, su pelaje rojizo dorado moteado con marcas oscuras brillando bajo la luz del sol filtrada, se detuvo a unos 20 metros de distancia. Sus orejas puntiagudas con penachos característicos se movían hacia adelante, enfocadas completamente en Marcos. Pero lo que realmente capturó su atención, lo que hizo que su respiración se detuviera por un momento, era la forma evidente de su vientre hinchado. La lince estaba claramente embarazada, su vientre redondeado moviéndose visiblemente con cada respiración laboriosa que tomaba. Marcos había fotografiado linces antes, siempre desde una distancia segura y con teleobjetivo, pero nunca había estado tan cerca de uno, y ciertamente nunca había visto uno en este estado tan avanzado de gestación. Todo su entrenamiento, todas las advertencias de guardabosques y expertos en vida silvestre, le gritaban que debía retroceder lentamente, crear más distancia, evitar cualquier confrontación con un animal que podría estar especialmente protector y agresivo en su condición vulnerable. Pero había algo en la forma en que la lince lo miraba, algo en su lenguaje corporal que no transmitía amenaza, sino algo completamente diferente, algo que Marcos tardó unos segundos en reconocer como súplica. La lince dio 2 pasos vacilantes hacia adelante, sus patas delanteras moviéndose con un cuidado deliberado que contrastaba con la gracia natural que normalmente caracterizaba a estos felinos. Marcos notó que cojeaba ligeramente de la pata trasera izquierda, y cuando la luz del sol capturó su pelaje en el ángulo correcto, pudo ver manchas de barro seco y lo que parecían ser pequeñas ramas enredadas en su cola. Este animal había pasado por algún tipo de ordalia, eso estaba claro, y la urgencia en sus ojos amarillos dorados no dejaba lugar a dudas de que necesitaba ayuda desesperadamente. Marcos permaneció completamente inmóvil, su mente corriendo a través de todas las posibilidades. Sabía que los linces rojos típicamente evitaban el contacto humano a toda costa, que eran criaturas solitarias y altamente territoriales,
que preferían las sombras del bosque a cualquier tipo de interacción con personas. El hecho de que esta hembra no solo no estuviera huyendo, sino que activamente se estuviera acercando a él, violaba todo lo que sabía sobre el comportamiento de estos animales. Su instinto profesional luchaba contra su compasión humana, creando un conflicto interno que lo paralizó en el lugar. La lince maulló nuevamente, un sonido que parecía rasgar el silencio del bosque con su intensidad emocional. Luego hizo algo completamente inesperado. Se acostó lentamente sobre su costado, exponiendo su vientre hinchado en una postura de completa vulnerabilidad que ningún depredador salvaje adoptaría normalmente frente a un ser humano. Marcos sintió un nudo formarse en su garganta mientras observaba cómo el animal jadeaba pesadamente, su lengua rosada visible entre sus dientes afilados. Los costados de la lince se movían rápidamente con cada respiración, y Marcos pudo ver contracciones musculares ondulando a través de su abdomen. «Está en trabajo de parto», se dio cuenta Marcos con un sobresalto de comprensión que lo golpeó como un rayo. La lince no solo estaba embarazada, estaba tratando de dar a luz, y algo claramente estaba terriblemente mal. La realización trajo consigo una oleada de pánico e incertidumbre. Marcos no era veterinario ni biólogo de vida silvestre, era simplemente un fotógrafo con pasión por la naturaleza, pero sin entrenamiento formal en manejo o rescate de animales. Sus manos temblaron ligeramente mientras consideraba sus opciones limitadas. Lentamente, con movimientos medidos que aprendió de años fotografiando animales nerviosos, Marcos se agachó hasta quedar en cuclillas, reduciendo su perfil amenazante. Mantuvo contacto visual con la lince, tratando de comunicar a través de su lenguaje corporal que no representaba una amenaza. El animal lo observaba intensamente, sus pupilas dilatadas reflejando tanto dolor como una esperanza desesperada que Marcos nunca había visto en los ojos de una criatura salvaje. «Está bien», susurró Marcos en español, su voz apenas audible sobre el susurro del viento entre los pinos. «Está bien, pequeña. Voy a ayudarte». No sabía si las palabras importaban, si el tono podría transmitir algo al animal angustiado, pero sintió la necesidad de decir algo, de llenar el espacio entre ellos con algún tipo de conexión. Marcos recordó que en su mochila tenía un botiquín básico de primeros auxilios, el tipo diseñado para emergencias humanas, pero que contenía algunos elementos que podrían ser útiles. También tenía su teléfono satelital, un dispositivo que había alquilado específicamente para este viaje debido a la falta de cobertura celular en las áreas remotas del parque. Su mente trabajó rápidamente calculando opciones. Podía llamar a los guardabosques del parque, reportar la situación y esperar ayuda profesional, pero eso podría tomar horas considerando su ubicación remota en el Whisper Trail. Para cuando llegara alguien capacitado, podría ser demasiado tarde, tanto para la madre como para sus crías. Con decisiones que tomó más con el corazón que con la cabeza, Marcos comenzó a moverse muy lentamente hacia su mochila, manteniendo sus movimientos predecibles y no amenazantes. La lince lo seguía con la mirada, pero no mostraba signos de agresión, solo esa misma expresión de necesidad desesperada que había captado su atención inicialmente. Marcos alcanzó la mochila y cuidadosamente la arrastró más cerca sin ponerse de pie completamente, consciente de que cualquier movimiento repentino podría romper el frágil vínculo de confianza que parecía existir entre él y el animal en crisis. Mientras Marcos abría su mochila con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina, su mente repasaba todo lo que sabía sobre linces rojos. Había leído que las hembras generalmente daban a luz en guaridas seguras y ocultas, usualmente en cavidades de árboles caídos o grietas rocosas bien protegidas. El hecho de que esta lince hubiera buscado a un humano
en lugar de retirarse a un lugar seguro, sugería un nivel de desesperación que iba más allá de cualquier cosa documentada en la literatura sobre vida silvestre que Marcos había estudiado. Su teléfono satelital estaba en el bolsillo lateral de la mochila y su mano se movió hacia él antes de detenerse. Primero necesitaba evaluar la situación más de cerca, entender exactamente qué tipo de ayuda necesitaba este animal antes de hacer cualquier llamada. Sacó su botella de agua, una toalla limpia que había empacado para limpiar sus lentes y el pequeño botiquín de primeros auxilios. La lince lo observaba con esos ojos dorados intensos, su respiración cada vez más laboriosa. Marcos podía ver ahora con mayor claridad que no solo estaba en trabajo de parto, sino que estaba exhausta. Probablemente llevaba horas en esta condición. El pelaje alrededor de su hocico estaba húmedo, posiblemente de haber estado bebiendo de algún arroyo cercano, pero había señales de deshidratación en la forma en que su lengua se veía ligeramente seca y sus ojos parecían hundidos. Muy despacio, Marcos vertió un poco de agua en su mano ahuecada y la extendió hacia la lince, manteniéndose a una distancia prudente. El animal lo miró por un momento, luego hizo un esfuerzo visible para levantar su cabeza y estirar el cuello hacia la mano ofrecida. La sensación de la lengua áspera de la lince lamiendo el agua de su palma fue al mismo tiempo aterradora y profundamente conmovedora. Marcos sintió lágrimas picando en sus ojos mientras repetía el proceso varias veces, ofreciendo pequeñas cantidades de agua hasta que la lince pareció saciada y dejó caer su cabeza nuevamente sobre el suelo, cubierto de agujas de pino. La siguiente contracción que sacudió el cuerpo de la lince fue tan violenta que Marcos pudo verla claramente, incluso desde su posición a varios metros de distancia. El animal emitió un sonido de angustia que resonó en el claro silencioso, un grito que hablaba de un dolor que trascendía las barreras entre especies. Marcos tomó una decisión en ese momento. Sacó su teléfono satelital y marcó el número de emergencia del parque que había memorizado el primer día de su llegada. La conexión tardó unos segundos en establecerse, el dispositivo buscando satélites en el cielo despejado sobre las montañas. Cuando finalmente escuchó el tono demarcado, su alivio fue palpable. Una voz femenina respondió después del tercer timbre, profesional y calmada. Servicio de Emergencias del Parque Nacional. Habla la guardabosques Chen. ¿Cuál es su emergencia? Marcos explicó rápidamente la situación, describiendo su ubicación en el Whisper Trail con la mayor precisión posible. Basándose en los marcadores que había visto en el camino, mencionó la condición de la lince, su evidente embarazo avanzado y las señales de trabajo de parto complicado. Mientras hablaba, podía escuchar el sonido de teclas de computadora en el fondo, mientras la guardabosques Chen ingresaba la información. «Entiendo su situación, señor Delgado», respondió la guardabosques después de un momento. «Su ubicación está bastante remota. Voy a contactar a nuestra especialista en vida silvestre, la doctora Amanda Torres, quien tiene experiencia con felinos salvajes. Basándome en su descripción del sendero y los marcadores, calculamos que un equipo de rescate tardaría aproximadamente 2 horas y media en llegar a su posición. Puede mantener la distancia y monitorear al animal hasta que lleguemos». Marcos miró a la lince, que ahora jadeaba pesadamente entre contracciones, y sintió un peso en su pecho. «No estoy seguro de que tenga 2 horas y media», dijo en voz baja. «Se ve muy débil, y las contracciones están viniendo más frecuentemente. Creo que está tratando de dar a luz, pero algo está mal». Hubo una pausa en la línea. Luego la guardabosques Chen habló nuevamente, su tono más urgente. «Señor Delgado, entiendo su preocupación,
Pero debo advertirle que acercarse a un animal salvaje en estas circunstancias es extremadamente peligroso. Las hembras en trabajo de parto pueden volverse agresivas e impredecibles. Su seguridad es nuestra prioridad. Lo entiendo, respondió Marcos, pero ella se acercó a mí. Me buscó. No está mostrando ninguna agresión, solo angustia. Creo que necesita ayuda ahora. Mientras hablaba, la lince lo miraba con esos ojos que parecían comprender más de lo que debería ser posible para un animal salvaje. La guardabosques Chen dejó escapar un suspiro audible. Voy a conectarlo con la doctora Torres inmediatamente. Ella puede darle instrucciones si usted está absolutamente seguro de que quiere intentar ayudar. Pero, señor Delgado, esto va completamente en contra del protocolo. Si el animal lo ataca, estará solo hasta que el equipo de rescate pueda llegar. Entiendo los riesgos, confirmó Marcos, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Por favor, conécteme con la doctora. Los siguientes minutos se sintieron como horas mientras esperaba la transferencia de llamada. Marcos usó ese tiempo para reorganizar mentalmente su equipo, pensando en qué podría ser útil. Tenía toallas limpias, agua, su navaja multiusos, guantes de látex que siempre llevaba por si necesitaba cambiar un neumático pinchado en el camino. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. La voz que finalmente habló a través del teléfono satelital era más joven de lo que Marcos esperaba, con un acento que sugería educación en alguna universidad del este de Estados Unidos. Señor Delgado, soy la doctora Amanda Torres, especialista en vida silvestre del parque. Entiendo que tiene una lince roja en trabajo de parto, aparentemente complicado. Primero, necesito que me describa exactamente qué está viendo. Marcos proporcionó una descripción detallada, mientras la doctora hacía preguntas específicas sobre el comportamiento del animal, la frecuencia de las contracciones, cualquier señal visible de sangrado o descarga. Su experiencia como fotógrafo, entrenado para observar detalles minuciosos, resultó invaluable mientras respondía cada pregunta con precisión. Basándome en lo que me está describiendo, dijo finalmente la doctora Torres, su tono grave, suena como una distocia, una complicación en el parto. Posiblemente una cría mal posicionada que está bloqueando el canal de parto. Sin intervención, tanto la madre como las crías probablemente no sobrevivirán. La pregunta es si usted está dispuesto y capaz de proporcionar esa intervención bajo mi guía telefónica. Marcos miró a la lince, que ahora lo observaba con una intensidad que parecía casi humana en su desesperación. Haré lo que sea necesario, respondió sin dudarlo. Solo dígame qué hacer. La doctora Torres respiró profundamente antes de hablar, y Marcos pudo detectar tanto preocupación como determinación en su voz. Está bien, señor Delgado. Lo primero que necesita hacer es protegerse. Si tiene guantes de cualquier tipo, póngaselos. Necesitamos minimizar el riesgo de infección tanto para usted como para el animal. También quiero que evalúe si hay alguna manera de crear una barrera física parcial entre usted y la cabeza del animal, algo que pueda usar como protección si ella se vuelve defensiva durante el procedimiento. Marcos sacó sus guantes de látex y se los puso con manos que ahora estaban notablemente más firmes gracias al enfoque que le daba tener instrucciones específicas que seguir. Miró alrededor del claro y notó que había varias ramas caídas de tamaño considerable. Con movimientos cuidadosos comenzó a posicionar una de las ramas más grandes de manera que creara una barrera baja entre él y la cabeza de la lince, lo suficientemente sustancial para ofrecer algo de protección, pero no tan intrusiva como para alarmar al animal. La lince lo observaba mientras trabajaba, sus ojos siguiendo cada movimiento, pero sin mostrar ninguna señal de agitación. De hecho, cuando Marcos terminó de posicionar la rama y volvió su atención hacia ella, el animal pareció relajarse ligeramente,
como si entendiera que estos preparativos eran para ayudarla. Esta comprensión aparente, esta conexión inexplicable que parecía existir entre ellos, seguía asombrando a Marcos incluso en medio de la crisis. «Muy bien», continuó la doctora Torres. «Ahora necesito que se acerque lo suficiente para examinar el área del parto. Muévase muy lentamente, hable en voz baja y constante. Los animales pueden detectar nerviosismo en la voz humana, así que mantenga su tono calmado sin importar lo que vea. Busque cualquier señal de una cría parcialmente emergida o cualquier obstrucción visible». Marcos comenzó a acercarse, arrastrándose sobre manos y rodillas para mantener un perfil bajo y menos amenazante. Habló suavemente en español, un flujo constante de palabras tranquilizadoras que probablemente no significaban nada para la lince, pero que parecían crear un ritmo calmante. «Está bien, pequeña, voy a ayudarte. Todo va a estar bien. Eres muy valiente. Muy valiente». Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver lo que la Torres había temido. Había una pequeña pata visible en el canal de parto, pero estaba posicionada incorrectamente, doblada en un ángulo que hacía imposible que la cría emergiera completamente. La piel alrededor del área estaba inflamada y enrojecida, señales de que la lince había estado luchando con esto durante horas. «Doctora», susurró Marcos al teléfono que había puesto en modo altavoz junto a él, «puedo ver una pata, pero está en la posición equivocada. Parece doblada hacia atrás». La doctora Torres hizo una pausa antes de responder, y Marcos pudo escuchar la tensión en su voz cuando finalmente habló. «Eso es lo que temía. La cría está en una presentación de nalgas con una pata atrapada. Señor Delgado, lo que voy a pedirle que haga es extremadamente delicado. Necesitará manipular suavemente la pata para reposicionar a la cría. Es probable que cause dolor adicional al animal, lo que podría provocar una reacción defensiva. ¿Está absolutamente seguro de que quiere proceder?» Marcos miró a los ojos de la lince, y en ese momento algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. El animal estaba exhausto, sufriendo, pero había una confianza en esa mirada que le dio a Marcos el coraje que necesitaba. «Sí», respondió firmemente. «Voy a proceder». Las instrucciones de la doctora Torres fueron meticulosas y precisas. Marcos escuchaba cada palabra con una concentración total mientras aplicaba una pequeña cantidad de agua a sus manos enguantadas para lubricación. Su formación como fotógrafo le había dado manos firmes y precisas, acostumbradas a movimientos delicados y controlados, y ahora rezaba para que esas mismas habilidades se tradujeran en esta tarea infinitamente más crítica. Con una gentileza que no sabía que poseía, Marcos comenzó a trabajar, sus dedos explorando cuidadosamente la posición de la cría atrapada. La lince se tensó cuando lo tocó inicialmente, un gruñido bajo emanando de su garganta, pero luego, sorprendentemente, se relajó nuevamente. Era como si el animal entendiera que este dolor temporal era necesario, que esta intervención humana era su única oportunidad de salvar a sus crías. «Siento la cabeza», reportó Marcos a la doctora Torres, su voz tensa con concentración. «Está girada hacia un lado. La pata está definitivamente atrapada debajo del cuerpo». «Bien», respondió la doctora. «Ahora, con mucho cuidado, necesita intentar empujar suavemente a la cría ligeramente hacia atrás en el canal de parto, mientras simultáneamente trata de liberar la pata. Es contraintuitivo, lo sé, pero necesita crear espacio para reposicionar correctamente a la cría antes de que pueda emerger». Los siguientes minutos fueron los más intensos de la vida de Marcos. Trabajó con una concentración absoluta, sus dedos moviéndose con la precisión de un cirujano mientras seguía las instrucciones de la doctora Torres.
El sudor corría por su frente a pesar del aire fresco de la montaña, y tuvo que parpadear varias veces para mantener su visión clara. La lince gemía ocasionalmente, sonidos de dolor que atravesaban el corazón de Marcos, pero el animal permanecía notablemente quieto, permitiéndole trabajar. Entonces, cuando Marcos estaba comenzando a temer que había cometido un terrible error al intentar esto, sintió un cambio. La pata que había estado atrapada se liberó bajo sus dedos y pudo sentir a la cría moverse ligeramente, reposicionándose en una orientación más natural. «Creo que lo logré», dijo sin aliento. «La pata está libre y siento que la cría se ha movido». «Excelente», la voz de la doctora Torres sonaba aliviada. «Ahora retire sus manos completamente y dele espacio al animal. Si hemos corregido la posición, la naturaleza debería poder tomar su curso desde aquí». Marcos se retiró cuidadosamente, moviéndose hacia atrás para darle espacio a la lince, mientras mantenía sus ojos fijos en ella. Por un momento, nada sucedió, y el pánico comenzó a filtrarse nuevamente en su mente. Pero entonces, vio otra contracción, sacudir el cuerpo de la lince, esta vez con resultados visibles. La cría que había estado atrapada comenzó a emerger, primero sus patas traseras, luego su pequeño cuerpo cubierto en una membrana translúcida. El instinto maternal de la lince se activó inmediatamente. A pesar de su evidente agotamiento, la madre se giró con una energía que Marcos no había visto en ella durante toda la crisis y comenzó a limpiar vigorosamente a su cría recién nacida. Su lengua áspera trabajaba metódicamente, removiendo la membrana y estimulando la respiración del pequeño. Marcos contuvo la respiración mientras observaba, esperando alguna señal de vida del diminuto felino. Los segundos se sintieron como horas, hasta que finalmente escuchó un pequeño maullido débil, pero inconfundible. «Está respirando», susurró Marcos al teléfono, su voz quebrada por la emoción. «La cría está viva. Doctora, está viva». La doctora Torres dejó escapar un suspiro de alivio audible. «Excelente trabajo, señor Delgado. Pero manténgase alerta. Si había una cría mal posicionada, probablemente hay más en camino». Las linces rojas típicamente tienen camadas de 2 a 4 crías. La madre necesitará continuar el proceso de parto y necesitamos asegurarnos de que las siguientes crías no enfrenten las mismas complicaciones. Marcos asintió, aunque la doctora no podía verlo, y se acomodó en una posición desde donde podía observar sin interferir. La lince había movido a su primera cría hacia su vientre, donde el pequeño bulto de pelaje manchado buscaba instintivamente el calor y la nutrición. El contraste entre la fragilidad de la cría recién nacida y la determinación protectora de la madre era conmovedor de presenciar. No pasó mucho tiempo antes de que otra contracción indicara la llegada de la segunda cría. Esta vez, el proceso fue mucho más fluido. La cría emergió en la posición correcta, y la madre repitió el proceso de limpieza con la misma dedicación meticulosa. Marcos observó fascinado mientras la naturaleza seguía su curso, cada movimiento de la lince dictado por millones de años de evolución, instintos profundamente arraigados que sabían exactamente qué hacer. La tercera cría llegó aproximadamente 15 minutos después, otro nacimiento sin complicaciones que llenó a Marcos de un alivio profundo. 3 pequeños linces, cada uno no más grande que su puño cerrado, ahora yacían acurrucados contra su madre, sus ojos aún cerrados y sus orejas aplanadas contra sus cabezas. Sus pelajes ya mostraban las manchas distintivas que caracterizarían sus apariencias adultas, patrones únicos en cada uno como huellas dactilares de la naturaleza. 3 crías, todas parecen estar bien, informó Marcos a la doctora Torres. La madre está limpiándolas y están buscando alimentarse. Perfecto, respondió la doctora. Ahora viene la parte difícil para usted, señor Delgado.
Necesita retirarse y darle espacio a la familia. La madre necesitará tiempo para vincularse con sus crías y recuperar sus fuerzas. El equipo de rescate está todavía en camino y debería llegar en aproximadamente 1 hora. Necesitamos que usted mantenga la distancia, pero vigile desde lejos para asegurarse de que no haya complicaciones posteriores. Marcos comenzó a retroceder muy lentamente, recogiendo su teléfono satelital y alejándose paso a paso del claro. La Lince levantó la cabeza para mirarlo, y en ese momento sus ojos se encontraron una última vez. Marcos no era dado a la fantasía, pero hubiera jurado que vio algo en esos ojos dorados, algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. El animal hizo un sonido suave, casi un ronroneo, antes de volver su atención completamente a sus crías. Se instaló en una posición a unos 30 metros de distancia, detrás de un grupo de árboles que le proporcionaba cobertura mientras le permitía mantener línea de vista con la familia de linces. Sacó su cámara por primera vez desde que había comenzado toda la crisis, sintiendo el peso familiar del equipo en sus manos. A través del teleobjetivo, capturó imágenes de la escena ante él, la madre lince ahora relajada y vigilante, sus 3 crías acurrucadas contra su vientre cálido. La luz estaba cambiando mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando el claro en tonos dorados y ambarinos que parecían casi mágicos. Marcos tomó fotografía tras fotografía, documentando este momento extraordinario, esta intersección de crisis y compasión que había transformado un día ordinario de fotografía de vida silvestre en algo que sabía que recordaría por el resto de su vida. Aproximadamente 40 minutos después, Marcos escuchó las voces antes de ver al equipo de rescate. La doctora Amanda Torres resultó ser una mujer de unos 40 años, de estatura mediana con cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica, acompañada por 2 guardabosques equipados con mochilas médicas y equipo de monitoreo. Su expresión cuando se acercó a Marcos era una mezcla de alivio profesional y asombro genuino. «Señor Delgado, supongo», dijo extendiendo su mano. «He estado haciendo esto durante 15 años y nunca he escuchado nada como lo que usted logró hoy». Marcos estrechó su mano, sintiendo de repente todo el agotamiento emocional y físico de las últimas horas. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho en mi situación». La doctora Torres sonrió levemente mientras sacaba equipo de su mochila. «No, señor Delgado. La mayoría de las personas habrían entrado en pánico o se habrían alejado. Lo que usted hizo requirió no solo coraje, sino una capacidad notable para mantener la calma bajo presión extrema. Ahora déjeme examinar a nuestra familia de linces y asegurarme de que todos estén bien». El equipo trabajó con eficiencia silenciosa, usando equipo especializado para evaluar la condición de la madre y sus crías desde una distancia segura. Monitores térmicos confirmaron que las 3 crías estaban manteniendo temperatura corporal apropiada y observaciones visuales indicaban que estaban amamantando exitosamente. La madre lince observaba al equipo humano con cautela, pero sin la agresión que normalmente se esperaría de una hembra protegiendo a sus recién nacidos. La madre está deshidratada y agotada, pero sus signos vitales son estables, informó la doctora Torres después de completar su evaluación. Las crías parecen saludables y vigorosas. Honestamente, si no hubiera intervenido cuando lo hizo, esta historia habría tenido un final muy diferente. La madre probablemente habría muerto de agotamiento, y las crías con ella. Uno de los guardabosques, un hombre joven que había presentado como Tyler, se acercó a Marcos con expresión seria. «Necesitamos documentar esto oficialmente. Lo que hizo técnicamente viola las políticas del parque sobre interacción con vida silvestre,
pero dadas las circunstancias extraordinarias y el resultado positivo, estoy seguro de que no habrá consecuencias negativas. De hecho, probablemente recibirá algún tipo de reconocimiento. Marcos sacudió la cabeza. No necesito reconocimiento. Solo quería ayudar. La doctora Torres había estado preparando algo mientras los demás hablaban, y ahora se acercó con una pequeña mochila impermeable. Vamos a dejar esto aquí. Explicó, contiene suplementos nutricionales especializados y agua con electrolitos. La madre necesitará recursos adicionales mientras se recupera y alimenta a sus crías. También vamos a establecer cámaras de monitoreo remoto para vigilar su progreso durante las próximas semanas. El proceso de instalar las cámaras de monitoreo fue fascinante para Marcos observar. Tyler y el otro guardabosques, una mujer robusta de cabello gris que se presentó como Capitana Rodríguez, trabajaron con precisión militar, colocando pequeñas cámaras resistentes a la intemperie en posiciones estratégicas alrededor del claro. Estas cámaras, explicó la doctora Torres en voz baja mientras trabajaban, eran activadas por movimiento y equipadas con visión nocturna, permitiéndoles monitorear a la familia de linces sin necesidad de visitas físicas que podrían estresar a los animales durante este periodo crítico. Mientras el equipo trabajaba, Marcos notó que la lince madre los observaba con una vigilancia intensa pero sin pánico. De vez en cuando su cabeza se giraba para verificar a sus crías, asegurándose de que estuvieran seguras y calientes contra su cuerpo. El vínculo entre madre e hijos ya era evidente, incluso en estas primeras horas de vida. Las pequeñas crías se movían ocasionalmente, emitiendo sonidos diminutos que eran apenas audibles desde donde Marcos estaba parado, pero que claramente captaban toda la atención de su madre. La doctora Torres se acercó a Marcos una vez que el equipo terminó de configurar el sistema de monitoreo. Señor Delgado, me gustaría pedirle un favor personal. Sé que es fotógrafo profesional, y las imágenes que ha capturado hoy son probablemente extraordinarias. Me preguntaba si estaría dispuesto a compartir algunas de esas fotografías con nuestro Departamento de Vida Silvestre. Este caso es único, y documentar la secuencia completa de eventos podría proporcionar información valiosa para protocolos futuros de rescate de vida silvestre. Marcos no necesitó pensar su respuesta. Por supuesto. Estas imágenes son importantes, más importantes que cualquier beneficio personal que pudiera obtener de ellas. Quiero que se usen de la manera que mejor ayude a proteger a estos animales. La sonrisa de la doctora fue genuina y cálida. Eso es muy generoso de su parte. También, si está interesado, me gustaría mantenerlo actualizado sobre el progreso de esta familia. Basándome en su comportamiento hoy, creo que se ha ganado el derecho de saber cómo resulta esta historia. Me encantaría eso, respondió Marcos, sintiendo una conexión emocional con estos animales que iba más allá de la simple fascinación profesional. De alguna manera, en el transcurso de unas pocas horas intensas, había pasado de ser un observador externo a ser parte de sus historias de vida, de una manera que nunca había anticipado. El descenso del Whisper Trail, en la luz decreciente del atardecer, fue considerablemente más rápido que el ascenso de Marcos esa mañana, aunque infinitamente más agotador. La adrenalina que lo había sostenido durante la crisis estaba desapareciendo rápidamente, dejándolo con una fatiga profunda que hacía que cada paso se sintiera como si estuviera caminando a través de melaza. La doctora Torres y su equipo lo acompañaron, insistiendo en que necesitaba una evaluación médica básica después de haber estado expuesto a fluidos corporales de vida silvestre. En el centro de visitantes, una pequeña multitud se había reunido al enterarse de los acontecimientos del día.
La historia había corrido rápidamente entre el personal del parque, y Marcos se encontró rodeado de guardabosques curiosos, todos queriendo escuchar de primera mano sobre el extraordinario rescate. Se sentó en una silla en la oficina médica del centro, mientras una enfermera revisaba sus signos vitales y le administraba una inyección profiláctica de antibióticos como precaución, respondiendo preguntas entre exámenes. El director del parque, un hombre distinguido de unos 60 años llamado Director Patterson, llegó personalmente para estrechar la mano de Marcos. En mis 25 años dirigiendo parques nacionales, dijo con voz resonante que llenaba la pequeña oficina, nunca he escuchado de un caso como este. Lo que hizo hoy, señor Delgado, fue extraordinario. No solo salvó la vida de 4 animales, sino que también nos ha dado una oportunidad única para estudiar y entender mejor el comportamiento de los linces rojos en situaciones de crisis extrema. Esa noche, en su tienda de campaña, Marcos no pudo dormir, a pesar del agotamiento que pesaba en cada músculo de su cuerpo. Su mente reproducía los eventos del día una y otra vez, desde ese primer maullido urgente hasta la imagen final de la madre lince acurrucada protectoramente alrededor de sus 3 crías. Sacó su laptop y comenzó a revisar las fotografías que había tomado, cientos de imágenes que contaban una historia más poderosa que cualquier cosa que hubiera capturado antes en su carrera. Había imágenes de la lince en su momento de mayor vulnerabilidad, su vientre hinchado visible mientras yacía de costado en el suelo del bosque. Había fotografías del proceso de nacimiento mismo, imágenes crudas y honestas que documentaban tanto la belleza como la brutalidad de la naturaleza. Y luego estaban las imágenes posteriores al parto, la madre limpiando meticulosamente a sus crías, su lengua trabajando sobre sus pequeños cuerpos, con una dedicación que hablaba del amor universal que trasciende las especies, pero fue una imagen en particular la que capturó algo que Marcos sabía que era verdaderamente especial. Era una fotografía tomada durante esos breves segundos, cuando la lince lo había mirado antes de volver toda su atención a sus crías recién nacidas. En sus ojos dorados, capturados con perfecta claridad por su lente profesional, había una expresión que Marcos solo podía describir como gratitud mezclada con una dignidad feroz. Era una imagen que hablaba de la conexión inexplicable que a veces puede existir entre humanos y animales salvajes, un puente momentáneo a través del abismo que normalmente separa nuestros mundos. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de entrevistas con periodistas locales que habían captado la historia, llamadas telefónicas de la doctora Torres con actualizaciones sobre la familia de linces, y sesiones de edición de fotografías que se extendían hasta altas horas de la noche. Marcos había extendido su estancia en el parque, incapaz de alejarse, mientras la historia aún se estaba desarrollando. La administración del parque, agradecida por su papel en el rescate exitoso, le había ofrecido un sitio de campamento de cortesía por el tiempo que quisiera quedarse. La doctora Torres lo mantuvo informado con actualizaciones regulares del sistema de monitoreo por cámara. Las 3 crías estaban prosperando, ganando peso constantemente y comenzando a mostrar signos de mayor actividad a medida que sus ojos se abrían y comenzaban a explorar su entorno inmediato. La madre lince había consumido los suplementos nutricionales dejados por el equipo de rescate y estaba cazando exitosamente para mantener su producción de leche. Una semana después del rescate, la doctora Torres invitó a Marcos a acompañarla en una visita de verificación al sitio. Habían decidido que era hora de recuperar las cámaras de monitoreo y evaluar si la familia de linces necesitaba ser reubicada a un área con menos tráfico humano o si podían permanecer en su ubicación actual. El sendero Whisper Trail
había sido temporalmente cerrado al público para darle a la familia espacio y tranquilidad durante estas primeras semanas críticas, pero eventualmente necesitaría reabrirse. Marcos se encontró con la doctora Torres y Tyler en el estacionamiento del centro de visitantes justo después del amanecer. El aire matutino era fresco y vigorizante, llevando el aroma de pino mezclado con la humedad del rocío que aún cubría la vegetación. La doctora llevaba su mochila habitual de equipo de campo, pero esta vez también traía una caja de transporte animal especializada, solo por precaución, explicó, en caso de que encontraran que alguna de las crías necesitaba atención veterinaria. La caminata hasta el claro se sintió diferente esta vez para Marcos. Ya no era un explorador desconocido buscando la fotografía perfecta, sino alguien que regresaba a un lugar que ahora tenía un significado profundamente personal. Cada marcador del sendero, cada giro familiar del camino, traía recuerdos de ese día extraordinario cuando todo había cambiado. Tyler caminaba adelante, verificando ocasionalmente un dispositivo GPS para asegurarse de que estuvieran siguiendo la ruta exacta que llevaría de vuelta al sitio de nacimiento. Cuando llegaron al claro, se detuvieron a una distancia considerable, usando binoculares para escanear el área antes de acercarse más. Lo que Marcos vio a través de sus lentes lo llenó de una alegría profunda que le sorprendió por su intensidad. La madre lince estaba descansando en un parche de sol filtrado, y a su alrededor, 3 pequeñas bolas de pelaje manchado jugaban con una energía torpe pero encantadora. Las crías, ahora notablemente más grandes que la última vez que las había visto, se perseguían entre sí, practicando los movimientos de caza que algún día necesitarían para sobrevivir. «Se ven increíbles», susurró Marcos, consciente de mantener su voz baja para no alarmar a los animales. La doctora Torres asintió con aprobación mientras observaba a través de sus propios binoculares. «El crecimiento es excelente. Basándome en su tamaño y nivel de actividad, yo diría que están desarrollándose exactamente como deberían. La madre también se ve en mucho mejor estado que la última vez. Su pelaje tiene brillo saludable y su postura es alerta pero relajada». Observaron durante casi una hora, documentando comportamientos y tomando notas detalladas. Marcos capturó más fotografías, estas mostrando una historia muy diferente de las imágenes dramáticas del día del nacimiento. Estas nuevas imágenes hablaban de vida, de crecimiento, de la resistencia de la naturaleza cuando se le da, aunque sea la más pequeña oportunidad de prosperar. En un momento, la madre lince levantó la cabeza y miró directamente hacia donde estaban escondidos. Marcos sintió su pulso acelerarse, preguntándose si ella lo reconocería, si recordaría ese día cuando un extraño humano había ayudado a traer a sus bebés al mundo. La lince los observó durante varios segundos largos. Luego, en lo que Marcos eligió interpretar como un gesto de reconocimiento, inclinó su cabeza ligeramente antes de volver su atención a sus crías juguetonas. La doctora Torres había estado observando este intercambio silencioso con interés profesional. «Sabe que estamos aquí», dijo en voz baja, «pero no está mostrando signos de angustia o comportamiento defensivo. Eso es notable considerando que tiene crías pequeñas. Normalmente una madre lince sería extremadamente agresiva ante cualquier presencia humana en esta etapa». «Tal vez ella recuerda», sugirió Tyler, quien había estado filmando en video con una cámara de la administración del parque. «Tal vez entiende que ayudamos». La doctora Torres consideró esto por un momento antes de responder. «Los científicos generalmente evitamos antropomorfizar el comportamiento animal, pero he estado en este campo lo suficiente como para saber que los animales son capaces de más de lo que nuestros modelos tradicionales sugieren, sea lo que sea que está pasando aquí. Es fascinante de presenciar». Después de completar sus observaciones,
se movieron cuidadosamente para recuperar las cámaras de monitoreo. Tyler trabajó con eficiencia silenciosa, removiendo cada dispositivo mientras la doctora Torres mantenía vigilancia sobre la familia de Linces. Las crías habían notado la actividad humana y se habían movido más cerca de su madre, pero no mostraban pánico, solo curiosidad cautelosa. Una de las crías, la más pequeña de las tres, que Marcos había comenzado a pensar como la cría que había rescatado ese primer día, mostró una valentía sorprendente. Se separó ligeramente del grupo familiar y se acercó unos pasos hacia donde estaban trabajando, su pequeña nariz temblando mientras procesaba todos los olores nuevos. La madre emitió un sonido de advertencia suave y la cría inmediatamente regresó corriendo, pero no antes de echar una última mirada curiosa hacia Marcos. «Ese va a ser un explorador», comentó Tyler con una sonrisa mientras guardaba la última cámara en su mochila. «Tiene el espíritu aventurero de su madre». De vuelta en el centro de visitantes, pasaron varias horas revisando el material grabado por las cámaras de monitoreo. Las semanas de grabación habían capturado momentos extraordinarios de la vida de la familia de Linces. Había secuencias de la madre enseñando a sus crías a cazar, usando insectos y pequeños roedores como presas de práctica. Había imágenes nocturnas de toda la familia, acurrucada junta para dormir, una masa de pelaje manchado que se elevaba y caía con respiraciones sincronizadas, y había momentos de juego puro, las crías persiguiéndose entre sí, aprendiendo las habilidades físicas que necesitarían en sus vidas adultas. Pero fue un clip en particular el que hizo que todos en la sala se detuvieran. Había sido grabado la tercera noche después del nacimiento, cuando la madre Lince estaba claramente todavía agotada y recuperándose. Las crías estaban dormidas, pero la madre estaba despierta, sus ojos brillando en la luz infrarroja de la cámara. Durante varios minutos, simplemente observaba a sus crías y luego hizo algo extraordinario. Se movió lentamente, con cuidado de no despertar a los pequeños, hasta el lugar exacto donde Marcos había estado arrodillado cuando ayudó con el parto. Olfateó el área extensamente. Luego se acostó allí brevemente antes de regresar con sus crías. «Está marcando el lugar», dijo la doctora Torres en voz baja, asombro evidente en su voz. «Los linces tienen glándulas olfativas en sus mejillas y patas. Cuando se frotan contra objetos están dejando su aroma. Es un comportamiento territorial, pero en este contexto parece ser algo más. Es como si estuviera creando un marcador de memoria de ese lugar específico». Las semanas siguientes trajeron cambios tanto para Marcos como para la familia de Linces. El fotógrafo había tomado la decisión de extender indefinidamente su estancia en Colorado, alquilando una pequeña cabaña en las afueras de Estes Park que le servía como base de operaciones y estudio improvisado. La historia del rescate había ganado tracción en medios nacionales e internacionales, y las fotografías de Marcos habían sido publicadas en revistas prestigiosas de vida silvestre y conservación. Pero más que el reconocimiento profesional, lo que lo mantenía en Colorado era una sensación de responsabilidad y conexión que no podía explicar completamente ni a sí mismo. La doctora Torres se había convertido en una colaboradora regular, compartiendo datos de investigación y permitiendo que Marcos documentara aspectos del desarrollo de las crías que normalmente estarían fuera del alcance de fotógrafos externos. Esta colaboración había evolucionado naturalmente en una amistad basada en respeto mutuo y pasión compartida por la vida silvestre. Tomaban café juntos 2 o 3 veces por semana en una pequeña cafetería local, discutiendo todo desde comportamiento animal hasta ética de conservación. Durante una de estas reuniones, aproximadamente 6 semanas después del rescate,
La doctora Torres llegó con noticias que sabía que Marcos querría escuchar. Hemos decidido darle un nombre oficial a la madre Lince en nuestros registros de investigación, anunció, mientras se sentaba frente a él con su café humeante. Normalmente evitamos nombrar animales salvajes para mantener objetividad científica, pero este caso es excepcional. Hemos estado llamándola Esperanza internamente y pensamos que era apropiado hacerlo oficial. Marcos sintió una emoción inesperada al escuchar el nombre. Esperanza. Es perfecto. Se ajusta a todo lo que ella representa. Y hay más, continuó Ladra Torres, sus ojos brillando con entusiasmo apenas contenido. Hemos estado revisando décadas de registros de vida silvestre del parque y no hay documentación previa de un lince rojo buscando activamente ayuda humana en una crisis médica. El comportamiento de Esperanza ese día fue completamente sin precedentes. Estamos preparando un artículo académico sobre el caso y me gustaría incluirlo como coautor. Marcos, sus observaciones y documentación fotográfica son parte integral de la historia científica. Marcos se sintió profundamente honrado, pero también algo abrumado. No soy científico, protestó. Soy solo un fotógrafo que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. La doctora Torres sacudió la cabeza firmemente. Es más que eso. Su capacidad para leer el lenguaje corporal del animal, para mantener la calma bajo presión extrema, y su disposición a actuar cuando importaba, esas son cualidades que van más allá de la formación formal. Además, sus fotografías documentan detalles de comportamiento que mi equipo nunca habría capturado con nuestras cámaras de monitoreo. Esas imágenes tienen valor científico real. La conversación fue interrumpida por el teléfono de la doctora. Después de una breve conversación, su expresión se tornó seria. Era Tyler Dice que las cámaras remotas que reinstalamos la semana pasada han capturado algo preocupante. Una de las crías, la más pequeña, está mostrando signos de letargo. No ha estado tan activa como sus hermanos en las últimas 24 horas. El corazón de Marcos se hundió. La más pequeña era la que él pensaba como la cría que había ayudado a nacer, la aventurera curiosa que se había acercado a ellos durante su última visita. ¿Qué significa eso?, preguntó, temiendo la respuesta. Podría ser muchas cosas, respondió la doctora Torres, mientras ya estaba recogiendo sus cosas. Podría ser simplemente una variación normal en los niveles de energía, o podría indicar algún problema de salud. No lo sabremos hasta que hagamos una observación directa. Necesito ir al sitio ahora. ¿Quieres venir? La pregunta era puramente formal. Ambos sabían que Marcos ya estaba de pie, su mochila de cámara en mano antes de que ella terminara de hablar. El viaje al claro fue tenso y silencioso. Tyler los encontró en el inicio del sendero con expresión preocupada, llevando equipo de monitoreo adicional y una caja de transporte animal. Si necesitamos intervenir, explicó mientras caminaban, tendremos que ser extremadamente cuidadosos. Esperanza ha demostrado tolerancia hacia la presencia humana, pero intentar tomar una de sus crías podría activar instintos defensivos intensos. Cuando llegaron al área de observación, configuraron sus binoculares y comenzaron a escanear el claro. Marcos localizó a la familia casi inmediatamente. Esperanza estaba descansando a la sombra de un grupo de rocas, y dos de las crías jugaban cerca, persiguiendo una mariposa con la concentración intensa característica de los jóvenes depredadores, aprendiendo a cazar. Pero la tercera cría, la más pequeña, yacía separada del grupo, acurrucada en una bola apretada sin el movimiento vigoroso que normalmente mostraba. La doctora Torres observó durante varios minutos largos, tomando notas mentales de cada detalle. Respiración superficial pero regular, murmuró. No hay signos visibles de lesión externa.
Posición corporal sugiere malestar, pero no dolor agudo. Podría ser una infección menor o parásitos intestinales, ambos tratables si podemos examinarla. ¿Qué hacemos?, preguntó Marcos, sintiendo una urgencia de actuar, pero sabiendo que necesitaban proceder con sabiduría. La doctora bajó sus binoculares y se volvió hacia él. «Y Tyler, voy a acercarme», anunció. «Solo yo, para minimizar la percepción de amenaza. Voy a llevar el equipo médico básico y ver si Esperanza me permite examinar a la cría. Si muestra agresión, me retiro inmediatamente. Si tolera mi presencia, puedo hacer una evaluación rápida y posiblemente administrar tratamiento en el sitio». «Es demasiado arriesgado», protestó Tyler. «Nunca hemos intentado algo así con un lince silvestre protegiendo crías activamente. Por eso es tan importante», respondió Ladra Torres con calma. «Si Esperanza nos permite ayudar nuevamente, nos dice algo fundamental sobre la capacidad de estos animales para reconocer intención benevolente. Si no lo hace, hemos aprendido los límites de esta conexión inusual. De cualquier manera, ganamos conocimiento valioso». Marcos observó con el corazón en la garganta mientras Ladra Torres se preparaba para su acercamiento. Ella se movía con una deliberación que hablaba de años de experiencia trabajando con animales salvajes impredecibles. Cada paso era medido, cada movimiento telegrafado con suficiente anticipación para que el animal pudiera procesar sus intenciones. Llevaba una pequeña mochila médica cruzada sobre su pecho y sus manos estaban visibles y vacías, señales universales de que no representaba una amenaza inmediata. Esperanza detectó su presencia cuando la doctora estaba todavía a unos 20 metros de distancia. La lince madre levantó la cabeza bruscamente, sus orejas rotando hacia adelante para capturar cada sonido. Sus músculos se tensaron visiblemente bajo su pelaje manchado, preparándose para reaccionar ante cualquier amenaza potencial a sus crías. Las dos crías sanas inmediatamente corrieron hacia su madre, presionándose contra sus costados mientras observaban a la figura humana que se acercaba con ojos redondos de curiosidad mezclada con cautela instintiva. La doctora Torres se detuvo a esa distancia, dejándose caer lentamente en una posición agachada que reducía su perfil amenazante. Habló en voz baja y constante, un murmullo continuo de sonidos tranquilizadores que, aunque probablemente carecían de significado específico para el animal, transmitían un tono de calma y no agresión. «Hola, Esperanza. Soy yo otra vez. Solo quiero ayudar a tu bebé. Puedo ayudar como antes». Los minutos se estiraron en lo que pareció una eternidad, mientras Lince y Humana se evaluaban mutuamente. Marcos, observando a través de su teleobjetivo, capturaba cada segundo de este extraordinario encuentro. Podía ver la guerra interna reflejada en la postura de Esperanza, el instinto de proteger a sus crías contra todas las amenazas, luchando contra algún nivel de reconocimiento o memoria de ayuda previa. Entonces sucedió algo que haría que este momento fuera discutido en círculos de biología de vida silvestre durante años. Esperanza se levantó lentamente, dio 2 pasos hacia adelante en dirección a la doctora Torres, luego se volvió y caminó deliberadamente hacia donde yacía su cría enferma. Se detuvo junto a la pequeña forma acurrucada, miró hacia atrás a la doctora y emitió un sonido suave, casi interrogativo. «Está invitándola a acercarse», susurró Tyler con incredulidad desde su posición junto a Marcos. «Nunca he visto algo así. Nunca». La doctora Torres comprendió la invitación y comenzó a avanzar nuevamente, esta vez con aún más cuidado. Mantuvo contacto visual constante con Esperanza, leyendo cada matiz de su lenguaje corporal en busca de signos de angustia o agresión inminente. Las 2 crías sanas permanecían pegadas a su madre, observando con fascinación
mientras el humano se acercaba cada vez más a su hermana vulnerable. Cuando la doctora llegó a unos 2 metros de la cría enferma, se detuvo nuevamente y esperó. Esperanza la observó durante varios segundos que se sintieron como horas. Luego hizo algo que dejó a todos los observadores sin aliento. La lince madre dio un paso deliberado hacia atrás, creando espacio entre ella misma y su cría, dándole acceso a la doctora mientras mantenía una posición desde donde podía intervenir instantáneamente si fuera necesario. La doctora Torres se movió con la precisión de un cirujano, cada movimiento lento y predecible. Habló constantemente a la cría mientras la examinaba, sus manos enguantadas palpando suavemente el pequeño cuerpo en busca de signos de lesión o enfermedad. La cría emitió un maullido débil de protesta, pero estaba claramente demasiado letárgica para resistir mucho. Esperanza se tensó ante el sonido de angustia de su bebé, dando un paso adelante, pero se detuvo cuando Ladra Torres mantuvo su voz calmada y sus movimientos gentiles. El examen tomó menos de 5 minutos, pero a Marcos le pareció que había pasado una vida entera. Finalmente, la doctora Torres sacó una pequeña jeringa de su mochila médica. Explicó en voz alta lo que estaba haciendo, más para calmar sus propios nervios que por cualquier creencia de que el animal la entendiera. Voy a darle un antibiótico de amplio espectro. Basándome en la fiebre leve y la letargia, sin otros síntomas, sospecho una infección bacteriana menor. Esto debería ayudar. La inyección fue rápida y profesional. La cría chilló brevemente, y Esperanza dio otro paso adelante, un gruñido de advertencia, bajo escapando de su garganta. La doctora Torres inmediatamente se congeló. Luego comenzó a retroceder lentamente, sus manos levantadas en un gesto universal de no amenaza. Ya terminé, Esperanza. Ya terminé. Tu bebé va a estar bien. Se retiró al mismo ritmo deliberado con el que se había acercado, nunca girando la espalda completamente hacia la familia de linces, siempre manteniendo esa línea de comunicación visual con la madre vigilante. Cuando finalmente regresó a donde Marcos y Tyler esperaban, estaba temblando visiblemente, la adrenalina finalmente alcanzando la hora que el peligro inmediato había pasado. Eso fue, comenzó Tyler, buscando palabras. Eso fue absolutamente increíble. Acabo de presenciar algo que ningún manual de vida silvestre dice que sea posible. La doctora Torres se dejó caer sobre un tronco caído, sus piernas claramente poco fiables después de la experiencia. Ella confió en mí, confiaron en nosotros. Esa lince deliberadamente permitió que un depredador potencial se acercara a su cría más vulnerable, porque de alguna manera, en algún nivel, recordaba que habíamos ayudado antes. Marcos había estado filmando toda la secuencia, sus manos operando la cámara en piloto automático, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. Esto va a cambiar cómo pensamos sobre la cognición animal, dijo en voz baja. Esto va a cambiar todo. Pasaron la siguiente hora observando desde la distancia, mientras la pequeña cría gradualmente mostraba signos de mejora. El antibiótico estaba claramente haciendo efecto, y para el momento en que el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, la cría se había levantado y estaba bebiendo agua de un pequeño charco cercano. Sus hermanos inmediatamente se acercaron, y pronto los tres estaban jugando nuevamente, aunque a un ritmo más tranquilo que antes. Esperanza los observaba con atención maternal evidente, pero ocasionalmente su mirada se desviaba hacia donde los humanos todavía mantenían su vigilia. Marcos capturó una imagen de uno de esos momentos, la madre lince en perfil contra el sol poniente, su postura hablando de una dignidad feroz mezclada con algo que solo podía describirse como gratitud consciente. Los meses siguientes transformaron no solo las vidas de la familia de linces, sino también
la trayectoria completa de Marcos Delgado, el fotógrafo mexicano que había llegado a Colorado buscando imágenes impresionantes para impulsar su carrera. Se encontró en cambio convirtiéndose en una voz prominente en conservación de vida silvestre. Las fotografías que había capturado de Esperanza y sus crías se habían vuelto icónicas, apareciendo en publicaciones desde National Geographic hasta revistas científicas especializadas. Pero más allá del reconocimiento profesional, Marcos había descubierto un propósito que trascendía la simple documentación visual de la naturaleza. Trabajando en estrecha colaboración con la doctora Torres y su equipo, Marcos había comenzado un proyecto documental a largo plazo sobre el desarrollo de las 3 crías desde el nacimiento hasta la independencia. Este proyecto, financiado por una combinación de becas de conservación y el interés creciente de cadenas de documentales de vida silvestre, estaba proporcionando datos sin precedentes sobre el comportamiento de linces rojos en su hábitat natural. Las cámaras remotas habían sido reinstaladas estratégicamente alrededor del territorio en expansión de Esperanza, capturando momentos íntimos de la vida familiar que raramente eran presenciados por ojos humanos. Para cuando llegó el primer aniversario del rescate, las 3 crías habían crecido dramáticamente. Ya no eran las pequeñas bolas de pelaje indefensas que Marcos había ayudado a nacer, sino jóvenes linces adolescentes mostrando las primeras señales de las habilidades que necesitarían para sobrevivir independientemente. La más pequeña, la que habían tratado por infección, había prosperado notablemente, convirtiéndose en la más ágil y aventurera del trío, justificando el apodo informal que el equipo de investigación le había dado. Valiente Esperanza había demostrado ser una madre ejemplar, enseñando a sus crías todo desde técnicas de caza hasta la importancia de mantener territorios seguros. Las cámaras habían capturado sesiones de entrenamiento fascinantes, donde la madre traía presas vivas pero debilitadas para que sus crías practicaran, observando pacientemente mientras cometían errores y gradualmente refinaban sus habilidades instintivas. Era educación salvaje en su forma más pura, un proceso perfeccionado por millones de años de evolución. El artículo académico que la doctora Torres y Marcos coescribieron sobre el caso de Esperanza fue publicado en una de las revistas de biología de vida silvestre más prestigiosas, generando debate significativo en la comunidad científica. Algunos investigadores argumentaban que el comportamiento de Esperanza era una anomalía, un caso único influenciado por circunstancias extremas que no debería cambiar protocolos establecidos sobre intervención humana en situaciones de vida silvestre. Otros veían el caso como evidencia de que los animales salvajes poseían capacidades cognitivas y emocionales más sofisticadas de lo que tradicionalmente se había reconocido. Para Marcos, estos debates académicos eran fascinantes, pero secundarios a la conexión personal que había desarrollado con esta familia específica de linces. Había aprendido a leer los patrones de movimiento de Esperanza, a predecir dónde estaría basándose en la hora del día y la temporada, a reconocer a cada una de las crías por sus marcas distintivas y personalidades emergentes. Esta familiaridad no había disminuido el respeto que sentía por su naturaleza salvaje, sino que lo había profundizado, recordándole constantemente que eran compañeros en un ecosistema compartido, no súbditos para su estudio o entretenimiento. En una tarde de septiembre, exactamente un año después de ese primer encuentro transformador, Marcos regresó al claro original donde todo había comenzado. Llevaba solo su cámara básica esta vez, sin el equipo profesional pesado, buscando un momento de reflexión personal más que documentación. El otoño estaba comenzando a pintar las hojas con tonos dorados y rojizos,
creando un eco visual de esa primera tarde, cuando una lince desesperada había buscado su ayuda. Para su sorpresa, no estaba solo. Esperanza estaba allí, descansando en el mismo parche de luz solar filtrada, donde Marcos la había visto por primera vez. Sus crías ya no estaban con ella. Habían comenzado el proceso de establecer sus propios territorios, como era natural para linces jóvenes de su edad. La madre estaba sola, pero no parecía solitaria, simplemente en paz con el ciclo natural de la vida salvaje. Marcos se quedó quieto, apenas respirando, esperando ver si ella lo reconocería después de varias semanas sin contacto directo. Esperanza levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrando los suyos a través de la distancia. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, dos seres de mundos diferentes conectados por una experiencia compartida que había cambiado ambas sus vidas de maneras profundas. Entonces, Esperanza hizo algo que Marcos sabría que llevaría en su corazón para siempre. Se levantó lentamente, caminó hacia un punto a medio camino entre ellos y se sentó, mirándolo directamente. No había miedo en su postura, no había agresión, solo una presencia calmada que parecía comunicar reconocimiento y quizás un tipo de respeto mutuo que trascendía las barreras de especie. Marcos levantó su cámara y capturó una última fotografía, no de una madre desesperada en crisis, sino de una sobreviviente triunfante, una lince que había enfrentado circunstancias imposibles y había emergido más fuerte, sus crías prosperando en el mundo salvaje donde pertenecían. Era una imagen que contaba la historia completa, desde desesperación hasta esperanza, desde intervención hasta independencia. Mientras el sol descendía y las sombras se alargaban, Esperanza finalmente se levantó y desapareció silenciosamente en el bosque, regresando a su vida salvaje. Marcos la observó irse, sabiendo que probablemente había presenciado su último encuentro cercano. Las crías habían sido liberadas al mundo, Esperanza había cumplido su rol maternal, y el ciclo continuaría. Esa noche, revisando la fotografía final en la pantalla de su cámara, Marcos comprendió completamente lo que esta experiencia le había enseñado. La conservación no se trataba de mantener la naturaleza separada de la humanidad, sino de reconocer nuestra responsabilidad compartida en proteger la delicada red de vida que nos sostenía a todos. A veces, la compasión requería intervención, a veces requería distancia. La sabiduría estaba en saber la diferencia. La historia de Esperanza y sus crías continuaría sin él ahora, escrita en las montañas de Colorado por las leyes eternas de la naturaleza. Pero el impacto de ese día extraordinario, cuando un turista mexicano ayudó a una lince desesperada, resonaría durante años, cambiando perspectivas, inspirando conservación y recordando a todos que a veces los milagros suceden cuando simplemente elegimos ayudar.